A continuación, unas observaciones sobre el lenguaje con el que se comunican los miembros de la secta. A. Todos los masones usan distintivos con una escuadra y un compás encontrados, y la letra G en medio de ambas, que es inicial de Gran Arquitecto del Universo. El dios de los masones, que es Lucifer, símbolo de Baphomet, en anillos, pistoles, hebillas, etc. B. Los masones en sus firmas incluyen 3 puntos en posición de triángulo. C. Existe un reteje con palabras y signos que denotan el grado masónico al que pertenece cada uno. D. Se dan triple apretón de manos y hay una correspondencia con el dedo índice para indicar al grado al que se pertenece. E. Se saludan con la mano haciendo un signo de una garra, que es correspondida por el otro maestro masón. F. Hacen con la mano derecha y la palma de la mano extendida una escuadra con el dedo índice que, colocada horizontalmente sobre la garganta, indica necesidad de auxilio. G. También para pedir auxilio sacan un pañuelo y lo ondean a izquierda y derecha a la altura del cuello, lo que significa a mí los hijos de la viuda. En fin, existen diversos signos manejados por estos sectarios. A partir de este momento y hasta nuevo aviso, en el documento se cita literalmente el informe 95 del plan masónico, por el cual, a partir de ahora, la masonería es la que habla en primera persona. A. Éxitos. A lo largo de metódica y constante lucha para hacer desaparecer a la Iglesia Católica, hemos tenido avances sustanciales, conforme a las metas previstas. Ruptura de una fe única. Ya son muchos los que niegan y dudan de los dogmas básicos: presencia eucarística, divinidad y resurrección de Jesús, virginidad de María, existencia del infierno, ángeles y demonios, etc. Estado de cisma y apostasía, aún latente, pero real. Contestación al Papa y su doctrina. Control de editoriales y publicaciones católicas. Entrada de miembros en la enseñanza religiosa, sobre todo en las facultades eclesiásticas y seminarios. Los que fueron infiltrados en seminarios y congregaciones religiosas han ido consiguiendo puestos influyentes y actúan con eficacia. Colaboran con nosotros, inconsciente, pero eficazmente, obispos, sacerdotes y catequistas, así como varias congregaciones religiosas masculinas y femeninas. Es cierto que apenas tienen vocaciones que garanticen su continuidad, pero no interesa ya. Marginación y desprecio de los sacerdotes y religiosos fieles a la doctrina tradicional. Relajamiento de la confesión con promoción de la absolución comunitaria. Pérdida de la oración en sus distintas formas: personal, rosario, viacrucis, procesiones, rogativas. Desprecio de la devoción a María como algo cursi y anticuado. Desvalorización de la Eucaristía. Han sido muy eficaces las medidas que propusimos. Cambiar la estructura de la misa, diluyendo el aspecto vertical y acentuando el horizontal. Libertad litúrgica, quitando ornamentos, eliminando ceremonias, vulgarizando y devaluando los ritos. Comulgar de pie y en la mano, quitando importancia a la hostia. Eliminar la genuflexión y toda forma de reverencias. Alterar el sentido de pecado. Promover la inmoralidad, entendiéndola como libertad y progreso. Liberación sexual, usando preservativos, anticonceptivos, homosexualidad, promoción de la pornografía en vídeos, cines, revistas y sobre todo en televisión. Amor libre,
Relaciones prematrimoniales. Divorcio. B. Dificultades. El avance en la lucha contra la Iglesia no ha sido más rápido y eficaz por la postura y actuación de Juan Pablo II y de los que aún le son fieles, pero durará poco. También estamos encontrando dificultades por parte de las personas que están atrayendo a muchos: Padre Esteban Gobbi, Basula, Medjugorje, etc. C. Próximos objetivos. Seguir avanzando en todos los anteriores expuestos. Estamos ya en condiciones de alcanzar la cima del poder en la Iglesia. Entonces se difundirá abiertamente y con autoridad las últimas de nuestras tácticas, tales como acabar con la dimensión vertical y toda forma de oración, destruir y vaciar totalmente el contenido del dogma, sustituir el teocentrismo por antropocentrismo, relativizar la moral. No hay principios o referencias objetivas y respuestas desde arriba. Todo es subjetivo. liberalizar las prácticas sexuales, los anticonceptivos, la homosexualidad, etc. Sacerdocio femenino. Celibato opcional, etc. Y por fin, como gran aspiración nuestra, la eliminación de la misa. No puede hacerse quitándose sin más, pues muchos no lo aceptarían. Hay que suprimir el aspecto de sacrificio y limitarlo a la dimensión de cena fraterna. De esta manera, ya no tendrá valor sacramental y se habrá conseguido una reunión vacía de contenido. Esta es nuestra aspiración, pues destruida la misa católica, quedará destruida la misma Iglesia desde dentro, sin persecución sangrienta y con la colaboración de los mismos católicos. Tenemos el triunfo al alcance de la mano. Ya solo podría evitarlo una intervención directa y extraordinaria de Dios. Pronto, muy pronto, podremos gritar: «Te vencimos, Galileo». Y hasta aquí el informe 95 del Plan Masónico, que tiene como objetivo la destrucción total de la Santa Madre Iglesia católica, apostólica y romana. Como puede verse, la secta masónica, que es la Iglesia de Lucifer y Satanás, tiene como propósito la destrucción total de la auténtica Iglesia de Cristo. Si a esto añadimos las prácticas rituales e intenciones en los diversos grados de la francmasonería, nos percataremos de que las causas de excomunión siguen vigentes pese a las modificaciones canónicas que lograron los obispos masones en el Concilio Vaticano II, algo que puede consultarse con más profundidad y amplitud en la obra Complot contra la Iglesia de Maurice Pinet del año 1964. La masonería eclesiástica. El humo del infierno ha entrado dentro de la Iglesia de Dios. Papa Pablo VI en su alocución del 29 de junio de 1972. ¿Qué es y qué hace? Y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, y hablaba como un dragón. Libro del Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11. Después de haber analizado el informe 95 del plan masónico y el contenido ritual en los diversos grados de la francmasonería, estamos en condiciones de comprender qué es y qué hace la denominada masonería eclesiástica, su finalidad de haberse infiltrado en el seno mismo de la Iglesia y de querer llegar hasta la silla de Pedro, instalar su antipapa. La masonería eclesiástica es la masonería infiltrada en la Iglesia, que se ha difundido sobre todo entre los miembros de la jerarquía. Esta infiltración fue predicha por la Virgen en Fátima, cuando anunció que Satanás se infiltraría hasta el vértice de la Iglesia. ¿Cuál es el fin?
de la masonería eclesiástica. Si el objetivo de la masonería es el de conducir a las almas a la perdición, llevándolas al culto de falsas divinidades, el fin de la masonería eclesiástica, en cambio, es el de destruir a Cristo y a su Iglesia, construyendo un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa Iglesia. Véase Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. La masonería eclesiástica obra para obscurecer la divina palabra por medio de interpretaciones naturales y racionales, y con el pretexto de volverla más comprensiva y aceptada, la vacía de todo contenido sobrenatural. Así es como difunden los errores por todas partes dentro de la misma Iglesia católica. A causa de la difusión de estos errores, hoy muchos se alejan de la verdadera fe, volviendo realidad la profecía hecha por la Santísima Virgen en Fátima. Vendrán tiempos en los que muchos perderán la verdadera fe. Todos sabemos que la pérdida de la fe es la apostasía. Los ritos de la masonería eclesiástica son todavía más perversos y llenos de poder maléfico que el enemigo les da a quienes se han entregado a su servicio por ambiciones de poder, riqueza, honores y placer. Véase Apocalipsis 13, versículos del 11 al 12. Lucifer y Satanás, todos sabemos, como principio del satanismo y luciferianismo, en la medida que logran hacer desistir de su vocación a un seminarista, a un sacerdote o religioso, Lucifer y Satanás les confieren un poder creciente en relación al grado del eclesiástico. Este poder es mayor y más peligroso que el de un hechicero, bruja o sacerdote al servicio de Satanás, pues son Judas Iscariotes de la jerarquía y se les confiere mayor poder para hacer el mal. Mientras que Jesús es vida porque da la gracia, la masonería eclesiástica tiene como propósito justificar el pecado. Su estrategia es presentarlo como un valor y un bien y no como un mal. El pecado sería, pues, parte de la condición y necesidad natural del hombre, que obedece a sus apetitos e instintos indiscriminadamente, sin conciencia moral, sin remordimientos de ninguna especie. Se aspirará incluso a hacer pensar que los demonios y el infierno solo son un mito o géneros literarios. Es así que se aconseja asumirlo como un modo de satisfacer las exigencias de la propia naturaleza, destruyendo las raíces de las cuales podrían nacer el arrepentimiento y el deseo de conversión, así como el propósito de luchar contra las propias miserias, pues se dice que ya no es necesario confesar el pecado. Otra consecuencia grave es la desaparición gradual de la confesión individual. Así, las almas son llevadas a vivir en pecado, pero sin la conciencia del mismo, rechazando el don de la vida que Jesús nos ha ofrecido y llegando a despreciar la vida misma del ser humano, al consolidar así la cultura del hedonismo y de la muerte, por el hastío y el vacío existencial que produce el pecado sin la conciencia del mismo.